Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la gente de Agrobanco y a todos quienes de alguna forma han acompañado esta iniciativa que como sexto año, como bien decían antes, nos permite reunirnos, nos permite juntarnos como para tratar de aprender y llevarnos cada uno a nuestros países, a nuestras casas, llevarnos nuevas inquietudes y nuevos interrogantes. El tema que vamos a tratar hoy, o que de alguna forma voy a tratar de compartir con ustedes, tiene que ver con este panel de los seguros, y básicamente la idea es comentarles brevemente qué situación tienen los seguros hoy en Latinoamérica, para hacer un breve paneo de cómo estamos hoy frente al resto del mundo, analizar algunas características de lo que tiene que ver con el seguro ligado al crédito, para de esa forma que nos podamos llevar algunas conclusiones y algunas acciones para llevar adelante cada uno en nuestros ámbitos de trabajo. Bueno, si vemos el escenario mundial de los seguros, indudablemente vemos que la región de América Latina tiene todavía una participación muy baja a nivel internacional, solo el 4%. Pensemos que es un negocio que a nivel mundial mueve alrededor de 30.000 millones de dólares de prima, y claramente lo que es Asia y Estados Unidos son sin duda los mercados más potentes y más poderosos. Es interesantísimo ver la evolución de lo que es India y China, que en los últimos 5 años prácticamente ha tenido un crecimiento exponencial, y es de esperarse que el mercado supere ampliamente a lo que puede llegar a ser el mercado americano, uno de los más tradicionales en la historia. En la región, siendo puntualmente Latinoamérica, hoy tenemos que la gran mayoría de los países que formamos parte de América Latina tenemos una gran trayectoria y una gran tradición de producción agropecuaria, agrícola. Hay 18 países que tienen algún tipo de programa de seguro que hoy por hoy está funcionando. El volumen total de prima que representa hoy en el mercado asciende alrededor de los 1.400 millones de dólares. Sin embargo, hay 3 países que concentran el 90% de esta parte del mercado, que son México, el más antiguo, Argentina y Brasil, que como bien marcaba Filín antes, podemos comentar algunas características realmente interesantes y para aprender de ese mercado, de cómo ha evolucionado en 10 años con un crecimiento realmente importante, y tiene que ver con la política asociada al crédito. En el resto de los países de Latinoamérica vamos a ver una difusión todavía incipiente. Sin embargo, es realmente destacable, y lo vemos nosotros desde la asociación, que de alguna forma como gremial reunimos y convocamos a las distintas partes de la cadena de lo que es la industria aseguradora, compañías de seguros, reaseguradores, gobiernos, ministerios, superintendencias. Vemos que realmente en los últimos 6 años se ha dado un crecimiento, lo vemos nosotros también en la cantidad de socios que representan hoy o que forman parte de ALASA, y cada vez todos los países están teniendo y mostrando mayor compromiso y mayor involucramiento en el tema del seguro, sobre todo en un escenario de cambio climático. Vemos que la situación en los países, básicamente las coberturas disponibles tienen que ver con coberturas para cultivos agrícolas. Sin embargo, también dependiendo cada país y cada situación particular, podemos también contar con coberturas para ganado, coberturas para frutas, hortalizas, es decir, en los casos de los países costeros que tienen alta incidencia en la acuicultura, como es el caso de Ecuador, hay programas realmente interesantes de coberturas acuícolas. Cuando vamos a la participación por países, bueno, como les comentaba antes, entre los 3 países, Argentina, Brasil y México, se llevan gran parte de la torta, y tenemos países como el que estamos hoy en Perú, que actualmente tiene el 1% de lo que es el mercado latinoamericano, pero es que estamos convencidos de que se está gestando realmente una plataforma de despegue y de desarrollo, lo mismo que está sucediendo en Colombia ya de hace varios años, sucede aquí en Perú y sucede en varios países de la región,
el caso de Chile o de Bolivia, que hace 10 años atrás prácticamente no existía directamente el tema en ninguna de las agendas, y hoy por hoy con mucha alegría podemos ver que se están abordando cada vez más estos temas. Cuando vemos también qué potencialidad tenemos, vemos que el 79% de la superficie cultivada actualmente no tiene ningún punto de cobertura ni ningún tipo de cobertura vigente. Vemos que en general también esto va a permitir o puede desarrollar un mercado de capitales. En promedio un 50% de la prima, es decir, lo que recaudan las compañías para después asumir los pagos de siniestros, hoy por hoy se ceden a los mercados internacionales de capitales, básicamente a través de las reaseguradoras, que son las que dan justamente lo que nos falta muchas veces en nuestros países, que son soporte de capital para eventos catastróficos. También el rol público-privado, la participación de los gobiernos juega un rol clave y estratégico en la evolución de los seguros. Cuando vemos qué participación tiene con el PBI y nos comparamos con el resto de los países, indudablemente vemos que tenemos todavía mucho por hacer. Estamos en un 0,37% y en donde tenemos en Europa casi en el 1% o en Asia en 0,5%. Ahora bien, también estamos preguntándonos por qué los seguros como herramienta, como instrumento financiero, porque los seguros no son otra cosa más que eso, que un instrumento financiero que nos va a estabilizar y a permitir generar una estabilidad en nuestro flujo de fondos y de ingresos para poder llevar adelante y hacer sostenible cualquier actividad productiva. Sin embargo, estamos frente a un escenario de cambio climático consolidado que cada vez nos está mostrando dos efectos muy marcados: un aumento en la severidad de los eventos y un aumento en la intensidad o frecuencia de los mismos, que a su vez se conjuga con una intensificación de la acumulación de capital a riesgo que tenemos por unidad de superficie. Es decir, generalmente hemos tenido eventos a lo largo de la historia, y cuando uno mide o analiza series históricas de más de 100 años, ve que siempre han ocurrido tsunamis, terremotos, o han ocurrido tremendas sequías. Lo que nos ha pasado en el mundo actual es que cada vez por unidad de superficie vamos teniendo mayor concentración y acumulación de capital. Entonces esos eventos cada vez son más perjudiciales para la economía y nos generan mayor fragilidad, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Si vemos claramente, podemos ver que en el último siglo el incremento de la cantidad de eventos, tanto de sequía como inundaciones, que son los dos flagelos más importantes por su sistematicidad cuando afectan a determinadas regiones, ha sido claramente su tendencia creciente. Y también vemos que el calentamiento global nos está trayendo una realidad de que en la medida que se van aumentando las temperaturas, vamos generando un aumento o un desplazamiento de la campana, y eso se traduce en mayor riesgo y mayor volatilidad. Fíjense, no sé si se llegan a ver en los cuadros lo que está pintado, pero para ser bien gráfico, los colores rojo y amarillo son colores que generan pérdidas respecto a la situación inicial, y en cambio los colores celeste o azules van a generar ganancias. Y lo que queremos medir es qué efecto tiene el cambio climático en la producción esperada de alimentos de acá al 2050. Y claramente podemos ver que la región de América Latina y el Caribe es una zona que, si lo vemos a nivel global, es claramente perjudicada por el cambio climático, en donde vamos a tener una caída importante tanto en la producción de alimentos. Esto en un marco y en un contexto que creo que estamos todos súper conscientes de lo que es el aumento de la población y la necesidad de que la demanda de alimentos va creciendo año tras año. Entonces, indudablemente, esto nos pone en un escenario de mayor compromiso aún. Cuando vemos también la cantidad de eventos catastróficos y sus impactos en la economía, podemos ver que a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas no solo se incrementa
la cantidad de eventos, que son los cuadraditos que están en la parte superior del gráfico, en caso de temperaturas extremas, en el caso de inundaciones, sino que también, lo que comentaba yo al principio, al haber mayor concentración de capital, también voy a incrementar drásticamente las pérdidas esperadas. ¿Qué necesitamos para todo esto? Una mayor resiliencia al cambio climático, con mejores instrumentos para reducir el riesgo, y acá es donde los seguros empiezan a jugar un rol importante. Y la agricultura, que es algo que venimos hablando, estamos hablando de agrobanco, estamos hablando de un sector de la población que representa casi el 30% generalmente en América Latina, y es una población vulnerable, pero que no deja de ser nuestra raíz y nuestra parte fundacional de cada una de nuestras naciones. Si cada uno de los que estamos acá tenemos directa o indirectamente una relación ancestral con la producción primaria, y valoramos muchísimo todo lo que nos permite, nos da y nos genera la tierra. Y sabemos que la agricultura, por definición, es un negocio incierto, y cuanto más pequeño es el productor, más vulnerable es y más ayuda necesita, más previsibilidad necesita, y nuestro compromiso como sociedad es brindarle la mayor cantidad de herramientas disponibles y enseñárselas a utilizar para que él mismo pueda seguir adelante y podamos de alguna vez frenar esa migración que tenemos en todos los países de Latinoamérica, de gente que se queda sin recursos, termina migrando hacia las grandes ciudades y hacia las capitales, y terminamos generando cordones de pobreza extrema que muchas veces después degradan cultural y sobre todo degradan a la persona, porque pierde su trabajo, que es algo fundamental en la parte fundacional de los principios que tenemos que generar como sociedad. Los riesgos en la parte de agricultura generalmente tienden a ser sistémicos, y hay muchos de esos riesgos que, si bien se pueden mitigar, la mayoría de las veces no tenemos forma de controlarlos, y ahí es donde tenemos que ser pero muy incisivos en concientizar a nuestros productores en la necesidad de estabilizar sus ingresos. Ustedes conocerán muy bien, y esto ya tiene de varios estudios, pero viene y nos va a permitir vincularnos a la temática que es lo vinculado al crédito. Muchas veces como productores les otorgamos un préstamo. Si él tiene un problema de una mala cosecha, va a tener un problema para pagarnos el préstamo, y generalmente le damos otro préstamo para que nos pague el anterior, y lo que empezamos a generar es un círculo en donde él no tiene capacidad técnica en algún momento de terminar de pagarnos, y nos empezamos a meter en un círculo vicioso, que cada vez ese productor va quedando más alejado de su realidad de poder sanear su situación y más comprometido. Entonces, indudablemente lo que tenemos que tratar de lograr con estos instrumentos es dar estabilidad y cortar y limitar la pérdida máxima que pueda tener ese productor y permitirlo mantener en el sistema. Yendo específicamente a lo que es seguro ligado a crédito, sin dudas, se habló mucho estos 2 días, el banco tiene que tener una clara visión, o las entidades financieras, las instituciones financieras, una clara visión al momento de evaluar. Tienen que entender del negocio, comprometerse con el negocio, comprender lo que es la cadena de valor de la actividad que queremos asegurar, entender y comprender el entorno del productor al cual queremos llegar y sobre el cual queremos ofrecerle un servicio financiero, y que podamos además ofrecerle un servicio de garantía o de seguros que le permita estabilizar sus ingresos. Entonces, indudablemente va a tener que considerar cuándo son los momentos lógicos para que nos devuelva ese crédito, que los flujos tienen que estar de alguna forma relacionados al ciclo, que los precios muchas veces varían, los precios de los productos varían durante el mismo ciclo del cultivo. Entonces tenemos que generar buenos sistemas de aforos para evitar que el productor quede en una situación de imposibilidad de pago, y conocer y entender cuáles son las principales causales que pueden afectar o hacer que el productor quede en imposibilidad o inviabilizado para pagar. En definitiva, entendemos que el productor tiene que
el banco tiene que entender, estudiar junto al productor para poder diseñar el mejor programa de seguro y de crédito asociados que le permita una reconversión real productiva. Y ese es el otro punto que creo que tenemos que hacer bastante hincapié. Ayer escuchaba distintas ponencias respecto a lo que es la educación financiera, y acá es donde tenemos que hacer hincapié. El seguro tiene que servir como un canal para llegar con asistencia técnica. El Estado, a través de sus políticas públicas, tiene que ofrecer subsidios para los seguros cuando el productor empiece a adoptar tecnologías. Es decir, yo tengo que empezar a generar cruzamientos entre lo que le estoy ofreciendo como Estado y lo que le estoy también demandando de responsabilidad a ese productor para que él asuma, incorpore, mejore su productividad y además pueda incorporar tecnología que seguramente va a beneficiar a toda la sociedad. Bueno, esta es lo que comentaba Filín antes en cuanto a lo que es el producto asociado al crédito, sus características, y lo más importante es la no antiselección desde el momento de que generalmente para que los programas funcionen y sean perdurables en el tiempo es fundamental de que si estoy generando una línea de crédito sea compulsiva o sea incorporada la cobertura dentro de lo que es esa línea de crédito. Y acá simplemente son 3 transparencias para comentarles que hay distintas coberturas para cada producción y para cada línea de crédito. Es decir, tengo desde coberturas de daño directo que me van a cubrir frente a riesgos puntuales, que van a poder cubrirme probablemente cultivos o producciones que son muy sensibles a la calidad. Por ejemplo, las frutas, cuando apenas se dañan por un viento, por un granizo, me resulta mucho más importante ese riesgo es el primordial, versus a otro tipo de coberturas que son de garantías de rendimiento, en donde lo que estoy buscando es una cantidad de producción determinada y que generalmente están asociadas a riesgos más sistémicos como pueden ser la falta de precipitaciones, los excesos o también pueden ser bajas temperaturas. Y por último, lo que también comentó Filín en su exposición, las coberturas indexadas lo que buscan es relacionar algún tipo de pérdida que tenga que tener una muy buena correlación con algún índice que sea fácilmente medible. Llovió menos de lo esperado, automáticamente genera una indemnización para todo el mundo. Estas coberturas son muy buenas cuando hay un ente agregador, son muy interesantes para gobiernos. De hecho, el caso de México tiene mucha experiencia y les está dando muy buen resultado al Estado como tomador de estas coberturas, pero tenemos que tener en cuenta el riesgo de base, es decir, que voy a dejar afuera productores que probablemente tengan pérdidas y que si el trigger o gatillo no se activó, no van a recibir indemnización alguna. En definitiva, y llegando un poco a las conclusiones, es importante que todas las políticas públicas que se vinieron conversando ayer, yo celebro muchísimo estos ámbitos, lo mismo le comentaba, esa opción que han generado acá del diálogo público-privado es un caso realmente para mostrárselos al resto de los países de Latinoamérica que se puede llevar adelante. Me encantaría que en mi país pudiésemos tener esa vocación de sentarnos una vez cada 2 meses al menos, representantes de los gobiernos, representantes de las industrias, de los productores y sobre todo generar acuerdos, generar compromisos de trabajo y de ahí llevarlos adelante. Así que de mi parte una nueva felicitación para lo que es la GIZ y para todos los que de a poco han podido llevar esto adelante. Celebro también, ayer la escuchaba a Isabel Cruz y la verdad es que celebro muchísimo esa vocación, ese empeño, porque eso es lo que hace la diferencia en que vamos a poder marcar a futuro cuando uno realmente hace esto porque lo siente, porque siente que es necesario hacerlo y que impone todo lo que uno puede para esto. Es decir, hay pasión en el trabajo que hacemos y creo que ahí está la diferencia. Eso también lo compartía hoy Mayuro, es decir, la empatía. Cuando nosotros generamos la empatía de transmitir algo que creemos, que estamos convencidos
de que va a servir y que le va a servir al prójimo, me parece que es sumamente importante. La vinculación del crédito con el seguro es perfecta. El crédito te otorga algo y uno se compromete a devolverlo. El seguro es una promesa de que si ocurre algo, te voy a acompañar. Es decir, te doy in advance para recibir después al otro, al decir, dame algo que si pasa algo te acompaño, genera un encaje perfecto para llevar adelante cualquier tipo de política. Entonces creo que podemos trabajar en eso y seguramente van a salir muchos y mejores programas para llevarlo adelante. Llegué al 00, quiero solamente despedirme invitándolos, si me permite, seguramente que el presidente Richard Hale y Carlos Ginocchio, que siempre nos han acompañado, como asociación tenemos por delante 2 eventos en los próximos meses. En Panamá vamos a llevar adelante un seminario técnico que va a tener que ver con coberturas para todo lo que sean las actividades de ganaderas, digamos, bovina, ovina, porcina. Vamos a tener también paneles de acuicultura. Así que desde ya que están todos invitados y sería un gusto que nos acompañen. Y el máximo compromiso en el cual doy por descontados que van a estar todos presentes es que el año próximo Lima será la sede de nuestro Congreso Internacional. Así que en el 2018 me van a ver nuevamente. Espero verlos absolutamente a todos, que nos acompañen y que sigamos con esta cruzada. Muchas gracias.